emociones, tu corazón, la valentía, el amor, la paz que llevas, el amor que das, tu espíritu, lo que llevas por dentro, por dentro, por dentro, lo que llevas por dentro. Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente en la tarde del sábado. Particularmente el programa tiene como un cambio en lo que es su contenido este sábado, pues vamos a hacer una variante debido a que nuestro invitado tiene un compromiso que le choca un tanto con su presencia aquí y le prometimos que le íbamos a permitir irse temprano para poder cumplir con ese compromiso. Yo me siento muy honrada con la persona que nos visita esta tarde. Es una persona muy conocida de los medios, pues una voz que siempre ha estado presente en lo que la lucha de los mejores intereses de su patria. Pero particularmente yo tengo con él como una mezcla sentimental, porque es el padre de una de esas sobrinas que la vida le va dando a uno, de Anabel, y veníamos conversando que ya está terminando su carrera. Y yo dije, pero ¿y cuánto fue que creció la niña? Pero también él es diplomático en el país de Haití, pero es muy amigo, una persona que yo conocí hace muchísimo tiempo a través de alguien que ustedes saben que es una de mis grandes debilidades, mi compadre Farú Miguel, que es el actual embajador dominicano en Haití, y entonces a través de Farú pues conocí a Edwin Parison, que nos va a estar acompañando esta tarde. Nosotros queríamos que fuera el programa completo. Rafaelito Corporán dijo, pero ¿y por qué se tiene que marchar? Y desde que venía en el pasillo, yo oía a María Estela cuadrando ahí de lo que iban a comenzar a hablar. Edwin, gracias, porque sé que está haciendo un esfuerzo grande por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Bueno, es una alegría estar por primera vez en este espacio y pues estoy emocionado con esa introducción. No, sobre todo que tenía tiempo que no nos veíamos, sí, así que estoy contento de poder encontrarte después de mucho tiempo. Sí, teníamos y mucho tiempo. De conocer a la doctora y Rafael, ya nos conocíamos y nos habíamos encontrado, así que a la orden. Lamento efectivamente que la emisión hoy coincide con la inauguración de un negocio haitiano en la zona este de la ciudad, y si tenemos tiempo podríamos hablar un poco también de esa evolución que ha tenido la comunidad haitiana aquí en la República Dominicana. Pues a la orden. Bueno, comenzábamos, a mí me interesa hacer como ese recorrido histórico, porque los pueblos cuando no conocen la historia generalmente están compelidos a repetir otras veces, y en el caso de nuestros vecinos, de nuestros hermanos de la República de Haití, ocurre eso. Hoy cumple años un evento sumamente importante, fue la caída de la dictadura, que dejó sus escuelas. Creo que la dictadura no se van del todo de los pueblos, queda el miedo, queda todavía poder recuperar los años perdidos de la institucionalidad en Haití. Me gustaría con usted compartir esa visión, qué significó esa dictadura y cuáles vestigios todavía sigue dejando ese régimen tan opresor que dejó tan marcado a Haití. Gracias por esa oportunidad de hablar de algo que marcó mi infancia sobre todo, y espero hacerlo rápidamente. Nací en Cabo Haitiano, la segunda ciudad del país. Mi papá es sacerdote, mi abuelo es sacerdote, estoy hablando de la iglesia episcopal. Y mataron a un personaje de mi infancia, que era un vendedor de alfombras que siempre estaba frente a la parroquia. Pequeño, 4 años, 5 años tenía, y cuando mis padres me dijeron que fue matado
por los Tontomacut, desde pequeño sentí un sentimiento tan de rechazo a los Tontomacut, que era el brazo opresor. Eran exactamente el brazo opresor, persecutor del duvalierismo, que ha hecho tantas víctimas, han derramado tanta sangre en la sociedad haitiana, por lo cual el 7 de febrero del 1986, hace 40 años justamente, hoy, cuando por fin vimos por la televisión esas imágenes que quedan en la historia de Haití, Baby Doc, Jean-Claude Duvalier, junto a la primera dama, la ex primera dama, Michelle Bennett, una persona que mi familia conocía también, bueno, que por fin están saliendo en su Mercedes-Benz hacia el aeropuerto. Eso era una explosión de alegría del pueblo haitiano por haber salido de ese régimen, además de un régimen asesino, criminal, un régimen corrupto también, que lamentablemente nos llevó al país al abismo socioeconómico. Aunque 40 años después tenemos que admitir, tenemos que decir que a pesar de haber hecho la conquista de la democracia, porque después de la salida de Jean-Claude hemos tenido la primera elección libre en Haití, democrática en Haití en el año 1990, que dio lugar a la victoria de Jean-Bertrand Aristide, pero hoy día no es un día alegre para Haití. Hoy día, cuando pensamos al régimen dualierista, a todos los que sufrimos, hemos visto que hemos ganado el derecho a la libre expresión. Vamos a decir que ha sido quizás la conquista mayor que hemos hecho después de la dictadura dualierista, pero el país ha regresado en términos de crecimiento humano, social. Hoy día, en vez de los Tontomacut, tenemos las bandas. Las bandas que en poco tiempo, en relación al tiempo, a los casi 30 años que duró el régimen dualierista, posiblemente de manera relativa han hecho el mismo número de víctimas inocentes que los mismos Duvalier en 30 años. Y quiero hacer una pregunta en ese sentido. Con respecto a las bandas tienen apoyo popular, porque esas bandas, aunque sean represivas, deben tener apoyo también de las comunidades. Es decir, debe haber un balance, hay una ecuación. ¿Cómo se puede narrar eso? Sí, bueno, han hecho o han adoptado la misma estrategia que los narcotraficantes y, de hecho, tienen vínculos con el narcotráfico internacional. Eso está totalmente establecido. Lo han dicho de manera muy clara tanto el presidente Petro como también Leslie Voltaire, que fue en un momento dado coordinador del Consejo Presidencial de Transición, que hoy salió. Si usted entra en la zona de influencia de las bandas, es normal que tengan informantes, que utilicen sistema que les permite rápidamente saber si hay algún tipo de operativo de la policía detrás de ellos. Es normal también que haya algunas personas que se ven obligados en convivir con ellos. Y protegerlos también. Sí, claro, porque reparten comida y resuelven problemas. Exacto. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que tengan un apoyo popular. Al contrario, ayer o antes de ayer hubo un pequeño desfile de equipos militares donados por Corea del Sur a Haití. Eso fue también distribuido en los medios internacionales y probablemente han visto las imágenes de vehículos blindados, militares blindados, y esto fue con aplauso que la gente, especialmente en Puerto Príncipe, recibió este desfile porque entienden o asumimos en Puerto Príncipe que por fin
estamos teniendo los equipos necesarios para Para enfrentar las hacer bandas. la lucha en contra Sí. de las bandas. Hablábamos en principios de los 40 años transcurridos y desde hoy pues cesan las funciones del Consejo Presidencial Provisional en Haití y vuelve a quedarse en esa autoridad política clara. ¿Quién entonces asume realmente la responsabilidad de conducir el país y cómo se evita que ese nuevo vacío de poder termine por empujar a una crisis peor? Sí. Vamos a intentar poner un bemol en cuanto a lo del vacío de poder. En Haití tenemos un sistema semiparlamentario, donde hay dos instancias en el Ejecutivo. Al más alto nivel está la presidencia. Entonces la presidencia está como una instancia de control, supervisión del funcionamiento del gobierno, pero en un segundo nivel, ¿quién tiene el papel de asegurar la operatividad, el funcionamiento de la maquinaria estatal? Es el gobierno. Entonces, hay un acuerdo que se firmó entre los actores políticos haitianos, acompañado de la comunidad internacional y particularmente la CARICOM. Eso fue el 3 de abril del 2022 o 2023. Y de acuerdo a este documento firmado, ese compromiso hecho entre esos distintos actores, el Consejo Presidencial de Transición debería justamente de supervisar o dar todo el apoyo para, primero, restablecer la autoridad del Estado. Es decir, tomar todas las medidas necesarias para controlar las bandas, para desmantelar las bandas. Uno, fundamental. Dos, tenían también que organizar las elecciones. Hoy día, de acuerdo a ese compromiso, debíamos de haber tenido una fiesta democrática, una fiesta de la democracia, visto que según lo planificado, lo previsto, debíamos de estar juramentando los candidatos electos, a los distintos niveles. Presidencia, la senaduría, los parlamentos, los síndicos, a todos los niveles. Eso no se pudo dar. Al no haberse dado, y que los miembros del Consejo firmaron que se iban de todos modos, hoy, en caso de no... Bueno, el acuerdo no tenía una cláusula de que en caso de que ustedes no cumplan, pero ya no cumplieron, tienen que irse. Tienen que irse. Sin embargo, la otra instancia que es responsable de esa operatividad estatal, que es el gobierno, se ha quedado. Ahora bien, se ha quedado, de algún modo, comparte el hecho de que no se cumplió totalmente los dos compromisos fundamentales, que eran restaurar la autoridad del Estado y organizar las elecciones. Pero la comunidad internacional que acompaña a Haití en ese proceso decidió dar todo el apoyo al gobierno, es decir, al primer ministro y su gabinete. Probablemente va a entrar en un proceso de renovación, de cambios estratégicos en el gabinete para poder lograr que hagamos las elecciones en agosto, la primera vuelta, y la segunda vuelta en diciembre. Me gustaría saber cuál sería ese mensaje que desde su experiencia usted tendría bien dirigir a la comunidad de los nacionales haitianos que se encuentran en la República Dominicana y que ante el cese ahora de esta autoridad del Consejo y también a la fragilidad que tienen las instituciones en Haití, para que no sientan esa incertidumbre de que pueda haber alguna embestida, puedan haber también
que vuelvan otra vez las bandas a aprovechar este vacío que hay del Estado y de la institucionalidad para ir también y cometer hechos ilícitos contra personas inocentes, niños, mujeres y hombres inocentes que pudieran verse involucrados ante, y vamos a llamarlo así, ante el vacío de la autoridad del Estado y de esa presencia fuerte de la autoridad de gobierno en Haití. Sí, bueno, quienes dan seguimiento al tema haitiano de manera sistemática o diaria van a darse cuenta de que ya las figuras, las más conocidas de las bandas, han bajado su presencia en las redes sociales. Alguien como Barbecue, pues hacía live de manera muy frecuente, ya tenían su público. Tenía también, ellos lograron montar una red de medios digitales. Son varios muchachitos, muchachos jóvenes en Haití, que justamente lo deseamos ahorita, que reciben favores de ellos, y entonces tú ves que esos muchachos con su cámara van haciendo los contenidos. Sí, haciendo los contenidos para esos bandoleros. ¿Por qué ha bajado su presencia en las redes? Por una cuestión de alta seguridad. La configuración nueva que tenemos en términos de seguridad y de persecución de las redes es la siguiente. Recuerden que había un asunto pendiente en la comunidad internacional que es la creación de un grupo que se llama Grupo de Supresión de las bandas en Haití. Esto es una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tenemos que admitir y abrir una paréntesis que eso se movió bajo la presión de Estados Unidos. Es cuando se dio el cambio de poder en enero en los Estados Unidos, el secretario Rubio y otras autoridades vinculadas al Pentágono, el mismo ministro de Guerra, y todas esas autoridades están presionando al Consejo de Seguridad y la OEA para que se muevan hacia Haití. Entonces, tenemos el grupo de supresión de las bandas que todavía no ha sido totalmente desplegado, pero está en gestación, visto que los kenianos ya estaban en Haití. Tenemos hasta ahora alrededor de 1,000 kenianos. 2, la policía haitiana, que ha estado recibiendo mayor capacitación militar. ¿Okay? 3, los mercenarios. Quizás no saben mucho, se ha hablado, pero no es algo que se ha hablado de manera muy amplia. Se haya difundido ampliamente, sí. ¿Cuál es el rol de los mercenarios? El gobierno, y cuando hablo del gobierno, estoy hablando del actual primer ministro, con su gabinete, firmó un contrato con un grupo de mercenarios que son ellos que comenzaron a utilizar los drones kamikaze. Son drones, literalmente suicidas. Son drones que mandan y que se pierde el aparato en el operativo que se haga. Y desde marzo del año pasado, han llegado en Haití con esos drones y están trabajando. Lamentablemente, hay que admitirlo también, que algunos de los operativos realizados por los mercenarios y en el manejo de los drones han afectado la población civil. Exacto. Son daños colaterales. Sí. Mire, Parison, yo quiero saber... quería preguntarle por qué... Antes de tu pregunta, también yo hablé de 4. En el 4º nivel tenemos al ejército haitiano. Sí. Entonces, hay una nueva configuración que nos permite hoy día tener más esperanza y que el miedo ahora está mucho más en el campo
de los bandidos, bien llamados terroristas, por la República Dominicana. Y eso siempre lo subrayo. La República Dominicana fue el primer país que calificó a los jefes de banda como terroristas. Cuando llegaron los republicanos en el poder, también hicieron lo mismo. Entonces, gente como Barbecue, alguien se dio en las redes sociales, la noticia se regó de que Barbecue está en la República Dominicana, que lo vieron en una piscina. Es una locura, es una locura. Es un personaje Una película. buscado De hecho como yo quería terrorista. preguntarle, Sí. porque como con Barbecue hay mucho mito. Mucho mito. Y uno no sabe si es verdad o si Si es es una real, figura si inventada es o una si figura existe. inventada. Y entonces a mí me gustaría, desde su experiencia, realmente el tal Barbecue como tal, ¿existe? Existe. Sí, y no tiene todo un historial. Existe porque es un Y come ex gente, policía. así como nosotros hemos no, escuchado las historias de que mata a la gente, se la come. Lo de Barbecue vino, es Por su la madre, explicación por que su él madre, dio. supuestamente. Eso es la explicación que él dio. Porque el hombre se ha hecho tan famoso que vienen medios internacionales de alta reputación a entrevistarlo, tanto a él como a otro, que se llama Lamont Sanjou. Estamos hablando de CNN, estamos hablando de esos medios de masa de los Estados Unidos. Y él ha explicado que su mamá tiene una fritura. Asaba pollo. Sí, y desde pequeño, algunos muchachitos del barrio era como un bullying en su contra. Visto que tener una fritura en nuestras sociedades quizás no es visto como algo... Como un buen algo negocio, prestigioso. sí. Sí, exactamente, como algo prestigioso. Entonces, le hacían bullying con eso. Ahora la fama le persigue porque le dicen que él quema gente viva. Bueno, la verdad, él particularmente, no hay elementos para probar esto. Sabe que alrededor de esos personajes siempre la gente Se inventa. hacen historias. y Sí, cosas. y él mismo, y yo entiendo hasta cierto punto, es verdad, de que él personalmente no está implicado en secuestros de personas. Sí, Bueno. pero de todos modos es un criminal, Claro. es alguien que debe de ser juzgado, es alguien que debe de ser perseguido hasta su arresto. Una breve pregunta. En otros países y casos, líderes que se sublevan pasan de las armas a la política. ¿Qué posibilidades hay de que el pueblo haitiano apoye a uno de estos líderes de las bandas al paso político con fin de organizar todas la hegemonía de las fuerzas que existen en el país? Es que han hecho el error capital de no haber hecho nada que crea simpatía en la población. Porque ¿a quiénes secuestran? ¿A quiénes violan? ¿A quiénes matan? Yo comencé hablando de la imagen de mi infancia, donde que me provocó ese rechazo, para no decir odio, de los Tontomacut y del régimen duvalierista, pero igual hay una imagen que no he podido sacar de mi mente, que es la imagen de 3 mujeres, es una señora con sus 2 hijas, jóvenes profesionales, 28 o 30 años, que estaban comenzando su vida profesional, que fueron quemadas en el lugar que llamamos el Puente Tabar, en la capital haitiana, dentro de su vehículo. Y esto fue provocado por esos terroristas, por esos bandidos. Entonces, esa imagen a mí me motiva a seguir peleando, luchando, diciendo, llamando la atención de la comunidad internacional, de las autoridades haitianas, en que lleguemos a su arresto y que sean juzgados y condenados
de acuerdo a los crímenes cometidos. Mire, yo quiero saber también su parecer. En estos últimos días la escalada de la violencia afecta mucho a las niñas y a las mujeres, sobre todo porque son un segmento de la población indefensa que no pueden tener la fuerza quizás para huir y muchas veces para medir con los antisociales que se aprovechan de la falta de gobierno y la falta de autoridad en Haití. Me gustaría saber su parecer en relación a esa escalada de la violencia y los últimos eventos que se ha dado, que tienen que ver y han llenado sobre todo a las mujeres, porque donde quiera que una mujer es asesinada, es maltratada, yo entiendo que sentimos las mujeres esa empatía, sobre todo cuando tú ves que son mujeres jóvenes que pudieran darle servicio y que están sufriendo también producto de esta falta de institucionalidad en Haití, esta falta de protección del Estado para sus ciudadanos y sus ciudadanas. Me gustaría saber. Sí, totalmente de acuerdo. Y ha sido una crítica que hacíamos recientemente en un Zoom con algunas autoridades haitianas, amigos, y les decía que yo veo que la Procuraduría de Familia y Mujeres aquí y adolescentes en la República Dominicana es mucho más dinámica que nuestro Ministerio de Mujeres. Allá en Haití tenemos un ministerio a la mujer. Sí, tenemos un ministerio hace bastante años, pero que no vemos ese dinamismo institucional para proteger a las mujeres. Y el tema es tan preocupante que nosotros hoy tenemos 1.4 millones de personas desplazadas que han tenido que dejar su domicilio para refugiarse en casa de amigos. ¿Para huir? Sí, para huir, para ir en otros pueblos y naturalmente también a una parte, por eso vemos que hay un aumento de los flujos migratorios hacia la República Dominicana. Sí. Son personas que tratan de huir y salvar su vida. En ese marco hay miles, no sé cuántos podrían estar actualmente, en los llamados campamentos. Tenemos campamentos para recibir a esas personas. El gobierno ha estado brindando algún tipo de asistencia, brindando comida, pero alrededor de los campamentos se han dado violaciones, se han dado la promiscuidad en la cual viven la gente en los campamentos, pues estamos afectando a nuestra adolescencia, a la adolescencia, la prima juventud haitiana. Entonces muchas muchachitas están saliendo embarazadas. En condiciones deplorables. Sí, sobre todo. y esto es un tema preocupante en la sociedad haitiana actualmente y lamentablemente es una crítica constructiva. No hemos visto decisiones convincentes de parte del gobierno. Ay, Dios mío, usted que se tiene que ir y uno todavía con tantas preguntas, porque ya yo le prometí que a las 4:30 yo le iba a dejar en libertad. Como en la República Dominicana es difícil mantener la electricidad, mantener el transporte, mantener una serie de cosas. Yo veo que en Haití hay electricidad. Usted habla de ministerios, habla de que la policía. Entonces, ¿cómo se maneja todo eso? Por ejemplo, nosotros tenemos problemas con el presupuesto y cada vez hay para sacar 5 pesos por una cosa es un lío. ¿Cómo Haití se maneja sin esa institucionalidad? Y puede haber cierto mínimo orden operativo en ese país. Bueno, cuando uno está desde el extranjero recibiendo la información de un país que sea, hasta eso ha pasado con los dominicanos en Nueva York. Cuando uno está afuera y está escuchando de una situación que se está dando aquí, piensa que el país se está acabando. Entonces, en Haití es más o menos lo mismo. El país está funcionando a pesar de todo lo que estamos escuchando. Son 11 millones de personas que hay en todo el territorio nacional. Usted llega en Puerto Príncipe, efectivamente hay zonas que están bajo control, que los bandidos tienen una presencia influyente, pero
hasta las discotecas funcionan. Sí, se baila en medio de Hasta las situaciones. funcionan. Bueno. Los bares funcionan. Hay espacio Mira, para la ya, diversión. La última pregunta. Sí, ¿Usted ha leído la obra de Joaquín Balaguer de La Isla al Revés? Sí, claro. Sí, es una yo- obra que cualquiera tiene que leer. Para Quienes- entender la dinámica. Sí, quienes trabajan el tema dominico haitiano tiene que leerlo. Sí. Yo creo que la República Dominicana ha sido muy exitosa con su plan de turismo. Haití es también una isla con muchas bendiciones. No podría existir la posibilidad de que haya alianzas estratégicas entre empresarios haitianos, hoteleros dominicanos, que puedan explotar y hacer acuerdos mediante los gobiernos, mediante cualquier cosa, para hacer crecer el turismo y una forma de aliviar, ya que muchos de nuestros empleados en la zona turística son haitianos. Sí. Están preparados, tienen formación. Es decir, podría haber una alianza en ese sentido. Bueno, Bueno, de, es que de hecho, existía. Edwin de aquí iba para una actividad. Sí, es que existía. En los años 70, hasta los años 70, Haití era, digamos, un destino turístico más importante que la República Dominicana, hay que decirlo. Y yo recuerdo que había muchos intercambios. Muchos dominicanos viajaban para Haití, Por para Haití a Panamá. hacer turismo. Por Panamá. No, y el o comercio, también y el por comercio tierra. de aviación también. también. Sí, Porque también ya la por aviación tiene tierra. un vuelo a Haití. Exacto. Y a final de los 90, cuando existió de manera muy dinámica, todavía existe, en papel existe, la Comisión Mixta Bilateral, hemos firmado los dos países acuerdo de colaboración, de cooperación turística. Y se dan colaboración. Sí. Cuando han habido situaciones se han sentado a dialogar y a hablar y Sí. creo que han tenido buenos resultados. Aunque hay que admitir que, y eso hay que entenderlo, algunos empresarios turísticos, y por la situación que tenemos hoy, entienden que por el momento hay que esperar que eso se mejore. Que la tranquilidad Sí. llegue a la sociedad Bueno, para poder... No, vamos más lejos. Empresarios turísticos haitianos han tenido que buscar la manera para proteger a un destino que tenemos que se llama Labadí. El turismo de crucero recibía más visitantes en Haití que en la República Dominicana. Es últimamente que la República Dominicana en las estadísticas ya sobrepasa a Haití. Pero hace quizás 10 años, Haití recibía más turistas De de crucero. crucero que la República Mire, Dominicana. cuéntenos la actividad para donde usted va. Ah. Antes de Se irse. tiene que ir. Sí. Sí, ya. Queremos saber. Bueno, Sí. vamos a dejar pendiente, Edwin, una próxima entrevista para hablar Claro, del no, ese trabajo hombre de la tú tienes que fundación. traerlo. Claro. Y además que yo quería saber, o sea, en términos reales, ¿qué preocupa más en Haití? ¿Los problemas económicos o los problemas políticos? No, los problemas económicos. Sí. La gente hoy día está un poco indiferente. Los políticos, eso vamos a tener problemas, digamos, eso es una situación que se va a dar próximamente en las elecciones. La gente tiene un rechazo hacia los políticos tradicionales. Han dicho que no han hecho nada y que ya tienen que salir todos del escenario político haitiano. Hay que promover un relevo generacional De políticos de que políticos la gente tenga jóvenes. confianza que en tengan ellos. confianza. Hoy día la política no le interesa a la población. Lo que les interesa es resolver el problema de Que seguridad. puedan comer y que tengan seguridad. Sí, seguridad Y comida. salud. Y salud. Bueno, y definitivamente. entonces ya en esta Alcamaluz. parte, ¿para dónde, Él no es tradicional. ¿para dónde va ahora mi amigo Edwin? Sí, Ay, voy hacia Santo Domingo Este a la inauguración de un salón de belleza de unos accionistas, jóvenes accionistas haitianos. Entonces, el sábado pasado estuve en Santiago en la inauguración de un restaurante, reinauguración de un restaurante haitiano en Santiago que se llama La Roma.
Ay, sí, Sí. yo lo vi en las redes Sí, y dije, y- tengo que ir a Y Santiago. esto es espectacular. Sí. Entonces tenemos otro restaurante aquí en Santo Domingo que se llama Maison Creole, que es el restaurante haitiano más conocido en la capital, que primero estaba en la calle Mercedes y ahora está en un local no muy lejos del Palacio Nacional. Pues mire, Entonces, nos debe la visita para que hablemos de la diplomacia haitiana. No, En Haití hay una diplomacia no, fina. A mí me gustaría que usted también un dé día una vamos a hacer el clasecita aquí. programa en Maison Creole. Vamos a hacer el programa en Maison ya, Creole. perfecto. De verdad, Edwin, gracias Con mucho gusto. por esta Lamento compañía. mucho, no Porque poder. todavía nos queda más de la mitad del programa por cosas que realmente nosotros necesitamos saber, porque hay muchas verdades y muchas mentiras en torno a todo lo que es la situación política, social, la relación entre Haití y República Dominicana. Entonces, todas esas cosas. Ay, Dios mío, tengo una llamada ahí. Buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, se cayó. Sí. Pero tenemos Sí, pendiente la convivencia que toda tenemos esa que promover. parte. Exactamente. Y sobre todo, hablar también de los dominicanos que viven en Haití. Exactamente, Sí, sí. que son Que a muchos. pesar de la crisis, hay dominicanos que siguen viviendo en continúan Haití. viviendo en Miles, Haití. miles que Y que siguen van a la viviendo en discoteca a Haití. bailar y que no están de que amenazados. ni nada de eso. Exactamente. Y hablaste ahorita de Farouk, un gran amigo. Bueno, me alegré mucho ver a Farouk con Leslie Voltaire. Ahorita, en la ceremonia que se dio esta mañana, los dos abrazando, saludándose y hablando francés, porque Farouk Sí, es un habla muy bien francoparlante, estuvo en Francia por varios años, y el apoyo diplomático, el apoyo de la República Dominicana a la situación en Haití, tanto en las relaciones bilaterales como también ya a nivel de siempre llamar la atención de la comunidad internacional, eso acaba de ser. Y Farouk está haciendo un trabajo extraordinario desde el punto de vista también de la asistencia humanitaria, porque se firmó un acuerdo entre los kenianos y la República Dominicana cuando hay una situación que merece una atención especializada. Los soldados o policías kenianos son traídos hacia la República Dominicana y nuestro amigo está hasta el cuello de trabajo y está haciendo un trabajo extraordinario. Qué bueno. Gracias. Bueno, Saludamos señores, a Farouk. despedimos a Edwin y continuamos en breve con este espacio por dentro. Gracias, Edwin. Con gusto. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. La verdad es que estábamos aquí todos como contentos, Sí. porque cuando uno tiene un invitado de la calidad de Edwin Parisson, uno dice, wow, qué buen invitado. Y entonces se queda uno aquí como con 50 preguntas que uno Que debía haber hecho. que uno tenía para hacerle, pero que, como explicamos, él tenía un compromiso y no podía quedarse en el programa. Tendremos completo. tiempo en el Mesón Creol. Romer, esto como que se dañó este teléfono. Oíste, Romer, ese teléfono está todo en rojo después que el señor llamó y yo no sé lo que le hice, pero no me pude comunicar con la persona y se puso en rojo. Señores, yo quisiera saber, María Estela y Rafa, ¿cuál es el afán de... Hay como noticia que uno, por respeto a la figura, debería de omitir algún tipo de reproducirla o de comentarla. Y yo decía, gracias Romer, como siempre, tan eficiente. Mira, no entiendo cuál es la tendencia en estos días, esta semana, de querer desautorizar al maestro Rafael Solano como compositor de Por Amor. O sea, tenemos, ¿cuánto? 50 años con Por Amor. Una falta de respeto a la autoridad que tiene el maestro Solano en la sociedad dominicana, toda una trayectoria, una carrera de ascenso, catapultado como uno de las figuras más respetadas. Entiendo que las cosas tienen su contexto histórico y aquí en la República Dominicana tenemos que aprender a respetar a las figuras. Aquí hay una tendencia como a llevárselo todo. Es un hombre
que cuando tú dices compuso por amor, ese hombre tiene capacidad para haber hecho esa pieza y otras piezas de mucho más altura. Estamos hablando de todas las canciones que ha compuesto, una carrera limpia, transparente, un hombre de respeto, una figura que donde se menciona el nombre de él hay que hacerle la reverencia. Entiendo que hay niveles. Y quisiera yo compartir dos posts, uno de Adargisa Pantaleón y el otro de mi amigo Severo. Dice Adargisa: Padre mío, eres y siempre serás el compositor de Por Amor. Una de las canciones más grabadas en muchos idiomas. Eres un orgullo. La segunda canción. Y ave agoreras quieren manchar tu gran historia. Te amo, Adargisa Pantaleón. Por Amor y Bésame Mucho son las canciones más transcritas a idioma alguno y cantado en el mundo. Y el maestro Solano, yo no sé cuántas veces ha tenido, porque no es la primera vez que a alguien se le ocurre querer cuestionar el derecho de autoría del maestro Solano. Y creo que quizá mi amigo Severo Rivera, en esto que escribió, le puso como la tapa al pomo y lo voy a compartir. En tiempos de ruido, ligereza intelectual y desmemoria, preocupa ver cómo incluso espacios académicos pueden dar cabida a afirmaciones que contradicen hechos documentados. Reabrir dudas sobre la autoría de Por Amor no es un debate creativo, es un retroceso ético y cultural. La canción Piedra Angular del cancionero dominicano y latinoamericano tiene un autor claro y reconocido, Rafael Solano. Así lo confirma no solo la historia viva, sino también un documento irrefutable, la carta firmada en el 1969 por su amigo Manuel A. Troncoso, donde reconoce de forma expresa que letra y música pertenecen a Solano, un texto fechado, firmado y publicado en la prensa nacional. Ignorar ese documento no es un descuido, es negligencia intelectual. La cultura no se honra sembrando sospechas artificiales, sino respetando los hechos. Cuestionar trayectorias probadas no engrandece a nadie, debilita a quienes lo hacen y a las instituciones que lo permiten. Defender la verdad histórica no es nostalgia, es responsabilidad, porque cuando una sociedad banaliza su memoria cultural, no solo pierde canciones, pierde criterio, pierde rigor y pierde dignidad. Gracias por su legado, maestro. Usted forma parte del ADN cultural de la República Dominicana. Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, Romer, no estoy escuchando las llamadas que se están cayendo. Bueno, yo diría sí, que realmente siempre hay personas buscando levantar sonido, haciendo sonido, hay gente que siempre está buscando la quinta pata al gato, entonces hay que ver de dónde viene eso y quién gana con eso realmente también. Nadie gana. No, ¿quién porque gana? El país pierde. Sí, pero gana un comeboca que está aportando por algo. Sí, que según documento que él encontró, dicen que esa composición tiene otro autor. Pero, y siempre hay un pero, a mí me va a importar. Hola, buenas tardes. Hola, se están cayendo las llamadas, A mí particularmente, buenas tardes, hola. Bueno, Romer, ve a ver qué es lo que está pasando ahí, que se están cayendo las llamadas. Pedimos excusa a nuestros oyentes porque las llamadas se están cayendo. Pero yo diría... Ahora me escucha, Luz. Sí, hola, ¿cómo tú estás? Cuéntame. La verdad que una falta de respeto, como te acabas de señalar. Aquí hay una institución que la dirigía Antonio Santana de Derechos de Autor, que yo creo que debiera intervenir. Ahora, si fuera un país que nos respetáramos, cogiéramos este tipo de personas y lo guindáramos en el Parque Independencia y le diéramos como 9 chuchazos. Porque faltar el respeto a una figura emblemática como don Rafael Solano, y el mismo Nini inclusive, que es que lo interpreta. Entonces, yo no entiendo hasta dónde
va a llegar un paquete de vagos, de energúmenos, que simple y llanamente pasan su tiempo embromando con J la paciencia, faltándole respeto y creyéndose como que aquí somos todavía indios. Porque es verdad que hay muchas generaciones que pudieran ellos manipularla, pero habemos muchas generaciones que podemos esa misma generación orientarla. Lo que tenemos 50 años escuchando a Por Amor, y desde que ya hemos escuchado, siempre hemos sabido que es de la autoría del maestro Rafael Solano. Claro que sí. Y otra cosa que hubiese querido el invitado que tú tenías, haitiano, ¿verdad? Porque yo, lamentablemente, Haití no tiene instituciones. Ahora, si en Haití hubiese tierra rara, hubiese oro, hubiese plata, Luz del Carmen, hace rato que se hubiese resuelto el problema. ¿Por qué? Porque lo hubiesen saqueado para robárselo. Buenas tardes. Ok, muchísimas gracias. Y entonces decía yo antes de la llamada que para mí no me va a importar ningún documento que pueda aparecer. Para mí siempre será Rafael Solano el autor de Por Amor, porque desde hace 50 años, cuando en aquel festival de la canción fue interpretada por Nini Cáfaro, todos sabemos que es de su autoría. Pero además, un hombre tan productivo, caballero, una dama como el maestro Solano. Y un profesional de la altura del que por multiplicidad de temas, dime ese de cumpleaños. Pensándolo bien, tu cumpleaños no es cada año. Y todas esas canciones. Magia, todas esas canciones que el maestro Solano, Arroyito, todas esas canciones que el maestro Solano ha hecho en su vida, yo creo que es una, como dice Severo, es más que una falta de consideración hacia el maestro Solano, es una desconsideración de nosotros mismos cuando no salimos a defender nuestras verdaderas glorias. Y Rafael Solano es parte del ADN, de la cultura del pueblo dominicano. Nosotros nos vamos a encontrar, porque dice Romer que se nos acabaron los chelitos. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo sábado, amigo, gracias. Buen programa. Excelente programa. Nos encontramos el sábado. Se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella.